En esta oportunidad vamos a trabajar sobre trastornos perturbadores en la infancia y para hacerlo abordamos trastornos de la conducta, trastornos de la ansiedad y trastornos del ánimo. Recordemos que el encuentro anterior estuvimos trabajando al respecto y bueno, y ahora lo vamos a retomar con un poquito de mayor profundidad. Vamos a empezar con trastornos de la conducta. Dentro de trastornos de la conducta tenemos el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno disocial y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, para hablar un poquito del primero, se observa que aparece un patrón de enojo, de irritabilidad, existen discusiones con una actitud muy confrontativa frente a la autoridad, observamos que es un patrón resistente, que persiste, que es regular, que es recurrente, que enfrenta a la autoridad de manera casi permanente y se observa como muy rencoroso y a veces hasta vengativo por no poder conseguir lo que quiere en el momento que quiere, aun si se le ofrecen o proponen otras situaciones que se suponen que es atractiva para ellos, persisten con la misma situación. Recordemos que el encuentro pasado abordamos la diferencia entre característica y síntoma. Acá lo que decimos es que este patrón es persistente, por lo tanto afecta a la funcionalidad de la vida cotidiana, por lo tanto es sintomático. También considero importante para evaluar un trastorno oposicionista desafiante dar cuenta de del contexto, ¿no? De la microsociedad o del micromundo en el que se maneja y vive el niño, niña o joven. ¿Por qué? Porque si se maneja en una situación muy restrictiva, poco flexible y aparece una supuesta o interpretada transgresión a la norma, ¿sí? Es importante tener en cuenta esta situación cultural. No es lo mismo una transgresión o determinadas transgresiones en una situación social y cultural que en otra. Por eso me parece importante tenerlo en cuenta antes de apresurarnos con el diagnóstico. Continuamos con el trastorno disocial. El trastorno disocial se encuentra aunado al trastorno oposicionista desafiante, con la diferencia que aparece con mayor fuerza porque aquí ya se observan conflictos que implican la inclusión del ámbito legal. Por ejemplo, robo a personas conocidas o desconocidas, consumo de sustancias, huidas del hogar o de la institución. Y me parece importante diferenciar acá, porque cuando lo estaba pensando me apareció también esta idea a mí, que cabe diferenciar que este tipo de trastorno, que también se denomina antisocial, no quiere decir que la persona no socialice con otros, sino que lo que quiere decir es que lastima, daña y sobre todo que no aparece conciencia moral al respecto. También es importante saber que cuando un trastorno oposicionista desafiante no se trabaja de manera adecuada y conjunta en tiempo y forma, o sea, se deja pasar, se naturaliza, ¿sí? Puede evolucionar a este segundo trastorno, que por supuesto tiene otra connotación y reviste mayor gravedad. Con respecto al trastorno de atención, por déficit de atención e hiperactividad, podemos decir que muchos que llegan a la consulta de psicología o psiquiatría con este diagnóstico, no se trata de ese diagnóstico, se trata de un trastorno asociado.
Recuerdan que en el encuentro anterior estuvimos conversando sobre los trastornos asociados y que era importante registrar cuál era el trastorno de base para poder abordarlo con mayor asertividad. Bueno, en este caso el déficit atencional presenta mucha comorbilidad y la gran mayoría de las veces no se trata del trastorno de base déficit de atención. Se trata de un trastorno asociado a un trastorno oposicionista desafiante o a un trastorno disocial. Para trabajar adecuadamente con este tipo de diagnósticos se lo debe abordar desde el área psicopedagógica. Por eso, bueno, voy a invitar a Paola para que desarrolle este tema desde su área y bueno, y dejarlos también con esta reflexión, ¿no? Que actualmente observamos un gran aumento de consultas por conductas disruptivas en los niños y en los adolescentes. Conductas disruptivas que se encuentran originadas por una serie de signos y síntomas que cada vez van acrecentándose más. Este tipo de consultas paulatinamente van aumentando y encontramos familias hiperangustiadas con asertividad de que el diagnóstico es déficit de atención y ahí nos quedamos. Luego, cuando nos empiezan a contar de qué se trata y nos cuentan de que, bueno, de que se porta mal, de que no hace caso, de que se pone nervioso o nerviosa y rompe cosas, de que se intenta escapar o que se escapa, de que en situaciones donde se pone nervioso se corta el pelo, se lastima. Cuando no consigue lo que quiere, daña al otro. Entonces ahí, fíjense que ya empezamos a marcar una diferencia con todo lo que venimos hablando, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que hay una diferencia y que quizá esta cuestión de la atención no se encuentra originada en sí mismo por un déficit atencional, o sea, proceso básico de aprendizaje, atención en déficit. No se trata de esto. Se trata de que es un trastorno asociado probablemente a un trastorno oposicionista desafiante. En ese sentido es que decía antes de que hay que trabajar con la familia para también dar cuenta de esta modificación, porque no se puede abordar el trabajo con el niño, niña o joven si no se aborda también con la familia. Para hablar sobre el abordaje psicopedagógico, seleccioné una serie de aspectos que considero esenciales, que son inherentes a nuestras prácticas cotidianas, es decir, a todo lo que hacemos en el contexto institucional en forma presencial, pero también a todo lo que estamos haciendo actualmente en este nuevo contexto de educación virtual. Por lo tanto, no pretendo que sean aspectos novedosos para ustedes. Por el contrario, sé que los van a reconocer en sus propias acciones en la medida en que los vaya mencionando, pero sí es mi intención que podamos reflexionar sobre ellos para comprender por qué es importante tenerlos en cuenta y para qué nos sirven en el trabajo psicopedagógico con nuestros estudiantes. No solo con aquellos que tienen trastornos de conducta, déficit de atención o cualquier otro diagnóstico, sino con cualquier estudiante. En primer lugar, es importante sostener el encuadre de trabajo, es decir, que haya pautas, normas y reglas que sean claras y explícitas, tanto con el estudiante como con su familia. Esto es algo que hacemos siempre en la escuela, pero actualmente tenemos que reforzar ese encuadre porque nos encontramos de manera reiterada con situaciones que tienden a romperlo. Por ejemplo, en el ámbito de inclusión, las docentes coordinan con los estudiantes y con sus familias o pautan días y horarios de encuentros para hacer videollamadas y nos encontramos con estudiantes que no se conectan, dejan esperando
a la docente media hora, pretenden cambiar el horario a último momento, quieren hacer las videollamadas a las 18 horas. También nos pasa con familias que nos piden hacer las reuniones en ese horario, o que como tienen nuestros celulares, porque de esa manera mantenemos una comunicación más fluida, nos envían mensajes y audios de WhatsApp cualquier día y en cualquier horario. Entonces es necesario recordarles cuáles son las normas que regulan nuestra relación, que sigue siendo escolar aunque no estemos en la escuela. El segundo aspecto corresponde a la organización. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a organizar el tiempo y el espacio. Para lograr una organización temporal usamos, por ejemplo, agendas. En el caso de los niños más pequeños, los de nivel inicial, los de los primeros años de primaria, usamos las agendas visuales porque las imágenes representan las actividades que hacemos en la escuela, nos permite organizar la rutina diaria, incluso ahora en las videollamadas, marcar cuáles van a ser los momentos de ese encuentro. Con los mayores usamos agendas impresas. También les enseñamos, por ejemplo, a los estudiantes de secundario a usar las agendas del celular. Y actualmente algunas maestras están siendo muy creativas y hacen agendas personalizadas, como por ejemplo utilizando el PowerPoint, que les permite incluir videos, audios, imágenes, y le da mucho más dinamismo y lo hace más interesante para el estudiante el uso de esa agenda. También utilizamos las checklists, ¿no? El poder registrar qué es lo que hay que hacer por día o durante la semana y que los estudiantes vayan marcando lo que ya hicieron. Con respecto al tema de la organización del espacio, en lo que respecta al aula, siempre es conveniente, especialmente en el caso nuestro en inclusión, sugerimos que los estudiantes, y principalmente los que tienen trastornos de conducta y déficit de atención, estén sentados en los primeros bancos, próximos al pizarrón, al escritorio de la docente, para poder prestar atención a lo que se está explicando y también para darle la posibilidad a la maestra de que monitoree al estudiante y lo convoque si lo ve disperso. Siempre tratamos de evitar que estén sentados en los últimos bancos, en el fondo del aula, o por ejemplo, al lado de las ventanas o de las puertas. Y con respecto a la organización del espacio en el hogar, sugerimos a las familias que en la medida de lo posible el estudiante cuente con un espacio tranquilo, una mesa cómoda para hacer las tareas o en los momentos en los que se van a hacer las videollamadas o las clases por Zoom. Sabemos que esto, por supuesto, depende de las características del hogar de ese estudiante y de la cantidad de personas que vivan con él en su casa. Lo importante de la organización es que nos permite establecer rutinas y disminuir distractores, y esto es esencial porque la organización externa posibilita la organización del pensamiento para el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es la anticipación. Es importante anticipar los textos, los materiales y las propuestas que se van a trabajar en el aula. Por ejemplo, en el caso de los textos, siempre nosotros anticipamos esa información que se va a leer en el aula, especialmente en el caso de los estudiantes con trastornos de conducta y con déficit de atención, incluso con los que tienen dificultades de lectura, para que puedan leer el texto en su hogar, a su ritmo, las veces que sea necesario. A veces incluso fragmentamos el texto, lo intercalamos con preguntas que orientan la comprensión, porque sabemos que la atención de los estudiantes es lábil y que necesitan mucho más tiempo para poder comprender ese texto. No podemos pretender leer el texto o que el estudiante lea el texto en el aula y después trabajar con él. Entonces, la anticipación favorece que no solamente aborde ese texto con el tiempo que necesite, la cantidad de veces que precise, sino que esto le da seguridad a la hora de participar en el aula, de responder preguntas, intervenir, opinar. Nos permite entonces trabajar en mayor profundidad ese texto en el aula. Y el estudiante, al tener confianza y poder participar de manera asertiva,
incrementa su autoestima y entonces hace que tenga mucho más interés en participar en las siguientes oportunidades. Y otro aspecto es el que corresponde a las actividades. Cuando nosotros planificamos las actividades que vamos a emplear o a implementar en el aula, en primer lugar tenemos que pensar en cuáles son los objetivos, el objetivo o los objetivos de esa actividad. Y tenemos que priorizar. Nos pasa, por ejemplo, que en el caso de los estudiantes con conductas disruptivas, impulsivos, hiperactivos, con dificultades en la atención, siempre sugerimos que en lugar de focalizar la atención en copiar la actividad del pizarrón, esa actividad se le dé impresa para que pueda disponer de todos sus recursos cognitivos y del tiempo en resolver la actividad, porque haciendo es como aprende. O, por ejemplo, si vamos a trabajar en el contexto de matemática y queremos que aprenda los pasos que tiene que hacer para resolver un cálculo combinado, le proporcionamos una calculadora, porque sabemos que tiene que estar atento a los pasos del cálculo y no hacer las cuentas. Suele pasar que si nosotros además le pedimos que haga los cálculos, si le resulta muy difícil hacer el algoritmo de la operación que sea, para cuando termine de hacerlo ya no va a saber para qué era ese resultado que estaba buscando. Entonces focalizamos que preste atención en los pasos de ese procedimiento. En el caso, como decía, de los textos, focalizamos que tenga el texto que ya lo haya leído con anticipación, le presentamos imágenes, audios, de tal manera que pueda focalizar su atención en comprender la información, antes que, por ejemplo, en leerla si sabemos que tiene dificultades para leer. También es importante tener en cuenta la complejidad de la actividad. Esto nos lleva a pensar en la secuencia didáctica. Siempre comenzamos por actividades que son más sencillas y vamos complejizando las consignas a medida que evaluamos el desempeño de ese estudiante. También es importante considerar la extensión de la actividad. Es mucho mejor que sean actividades breves, que el estudiante pueda comenzar y terminar con esa consigna, porque además podemos hacerlas más frecuentes e incluso intercalarlas con actividades lúdicas o con momentos de descanso. Y también tenemos que pensar en el formato de esa actividad, si va a ser oral o la vamos a presentar por escrito, o vamos a hacer algo combinado que se complemente. En ambos casos vamos a pensar cuáles son los apoyos complementarios que vamos a presentarle. El alógrafo que vamos a utilizar, es decir, el tipo de letra que ese estudiante lee, si es imprenta mayúscula, si es imprenta minúscula. En el caso de que sea imprenta minúscula, es mucho mejor presentar, y especialmente ahora que utilizamos tantas pantallas, letras como Arial, Helvética y Verdana, porque hay mayor diferenciación entre los caracteres y eso favorece la lectura. Por supuesto, de un tamaño amplio. El mínimo tendría que ser 18 y de ahí para arriba. También si vamos a incorporar imágenes, videos, audios, si vamos a utilizar determinadas aplicaciones o programas, es decir, todo aquello que sepamos que puede ser una herramienta que favorezca el aprendizaje. Ahora bien, hay un aspecto que es primordial y que no podemos dejar de tener en cuenta, que es el vínculo que logremos construir con ese estudiante. No debemos olvidarnos que el aprendizaje no está atravesado únicamente por lo cognitivo, sino que también es esencial el aspecto emocional. Entonces, si nosotros logramos una relación de empatía y de afecto con ese estudiante, todo lo anterior que hagamos va a dar buenos resultados. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del abordaje farmacológico en niños y adolescentes, primero sobre los trastornos de conducta y luego sobre los trastornos de ansiedad.
Mi nombre es Pilar Fernández Gueren, soy médica psiquiatra infanto-juvenil. Y un poco la idea era no solamente hablar sobre los psicofármacos, que lo vamos a mencionar, la idea es acercarles una introducción al respecto de esto. Y también me interesaba abordar en nuestra profesión, en nuestro accionar, que va bastante más allá que la emisión de una receta. En este caso, la intervención de un médico psiquiatra, más allá de evaluar la necesidad o no de una medicación, tenemos en cuenta otros aspectos. La evaluación clínica también está en nuestras manos, o sea que todo lo que tenga que ver con pedido de interconsultas a otros servicios, otras especialidades, habitualmente neurología, pacientes con trastornos de la conducta habitualmente vienen de neurología, derivados de neurología, o nosotros las solicitamos también. Podemos pedir diferentes estudios, laboratorios, perfiles hormonales, electroencefalograma, si fuera necesaria alguna imagen como la tomografía o las resonancias. También podemos sumar escalas que habitualmente son autoadministradas, que las podemos hacer llegar tanto al colegio como a los padres. También hay otras escalas que son para los pacientitos, ellos mismos los pueden completar en casa o mismo en el espacio con nosotros en consultorio. Solicitar informes, habitualmente en las instituciones, a los colegios, a los lugares donde ellos hacen deporte, y hacer hincapié en lo que respecta al trabajo en equipo, ¿no? Luego también voy a hacer hincapié sobre esto porque me parece realmente muy importante. No es una tarea solitaria, al contrario, es una tarea que se enriquece mucho cuando nos ponemos en contacto con los diferentes terapeutas de las diferentes áreas, ni que hablar con el colegio, por supuesto con los padres o con familiares de referencia para ese paciente. Con lo cual, al momento de la prescripción de psicofármacos en niños, tenemos que hacer una evaluación clínica y psicopatológica, por eso la filmina anterior, ¿no? Conocer los fármacos en general para poder hacer una buena elección en el caso que sea necesario. Si pensamos en la administración de un psicofármaco, informar sobre los beneficios que nos pueden aportar y los posibles efectos adversos que puedan aparecer. Empezar siempre con las menores dosis posibles y mantenernos con las menores dosis posibles. De ser posible también manejarnos con monoterapia, quiere decir elegir un solo remedio, esperando los tiempos necesarios para ver cuál es el efecto, y evaluar la sinergia, que significa la necesidad de incorporar algún otro remedio más allá del primer remedio que hayamos pensado como posible. En el caso de que no sea satisfactorio la evolución de ese paciente, evaluar la necesidad de incorporar un segundo remedio o un tercer remedio. Y siempre estar reevaluando la conveniencia del tratamiento, es decir, más allá de que uno administre o indique una medicación, siempre se tiene que reevaluar la respuesta en ese paciente. Ya adentrándonos específicamente en las perturbaciones conductuales, un poco Carolina ya lo adelantó en otra charla, pero la idea es por ahí puntualizar específicamente sobre algunos trastornos, si bien es más amplio: trastorno oposicionista desafiante, trastorno disocial y el famoso TDAH, que es el famoso también ADD, déficit de atención con hiperactividad. TDAH es en nuestro idioma, en español, el ADD es traído del idioma inglés, pero bueno, significa lo mismo, estamos hablando de lo mismo, como los grandes cuadros nosológicos a los que nos enfrentamos con chicos de trastornos que sufren trastornos de la conducta. Y ante estos cuadros no voy a hablar de la parte clínica, de la parte diagnóstica, de las diferencias, sé que esto ya se vio en la charla con Carolina, pero la idea era también plantearnos cuándo considerar una indicación farmacológica en este tipo de pacientes. Con lo cual quise mencionar algunas de las cuestiones que nosotros tomamos en cuenta cuando pensamos en un fármaco. No son pacientes que llegan de primera vez y uno ya piensa inmediatamente en medicar, sino que bueno, tenemos en cuenta una serie de cuestiones, la presencia de conductas impulsivas,
tanto en su intensidad como en la duración. El riesgo y o antecedentes de auto o heteroagresiones significa el riesgo de que el paciente se lastime o lastime a otros. Los predictores significativos de violencia, ya sea propios del paciente o del entorno. Ahí siempre estamos evaluando no solo individualmente lo que le pasa a ese pacientito, sino también lo que sucede en el entorno, en su lugar donde él habita, en su casa. La adquisición pobre de herramientas, tanto por el pacientito como por su familia, en los diferentes abordajes terapéuticos previos. Por eso acá es muy importante estar en comunicación permanente con el equipo tratante o con habitualmente los psicólogos que nos pueden dar información sobre qué se trabajó, qué queda por trabajar, qué fue incorporando este paciente o qué es lo que no se pudo incorporar a pesar de haber trabajado esas herramientas, esas intervenciones. La imposibilidad de manejar conductas impulsivas o compulsivas, tanto por las propias herramientas que se le dieron al paciente como lo que se pudo haber trabajado con sus papás, con la familia. La ausencia de conciencia de enfermedad o de gravedad. Esto significa bajo nivel de alarma o de alerta por parte de los papás, o negativa a recibir atención aun cuando estamos hablando de los riesgos que esto implica. La pobre adherencia a las terapias previas. Y finalmente el medio social predisponente que pueda, digamos, ya sea por el lugar de residencia del pacientito, el acceso a tratamiento, sobre todo cuando nos manejamos con una población sociocultural muy baja o baja. Esto es un factor que no quería dejar de mencionar porque por supuesto que también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, considerando los fármacos, ya pensamos recién cuándo lo podemos empezar a pensar, a hablar, a pensar con la familia, a pensar con otros terapeutas. Quería hacer mención a algunos de estos fármacos que podemos utilizar. Obviamente que esta no es una clase para médicos, es simplemente una introducción. Me parece muy importante que los diferentes profesionales de las áreas con las que nosotros trabajamos mínimamente puedan conocer algún nombre de los remedios cuando los pacientes están siendo medicados, es decir, mínimamente tener una idea a qué grupo pertenecen, porque eso también habla del estado del paciente, de la gravedad del cuadro. Entonces lo dividí en 4 grupos grandes y bastante diferentes entre sí. En los trastornos de conducta utilizamos, o se pueden utilizar, antipsicóticos, que es un grupo de fármacos que ahora vamos a hablar un poquito, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo y finalmente el 4º grupo, lo que se llaman psicoestimulantes, que se usan específicamente para los niños con déficit de atención con hiperactividad. Por eso ahí lo quise aclarar para que quede bien clarito que era privativo casi de ese síntoma, de ese cuadro, digamos, de ese diagnóstico. Hablando específicamente de los antipsicóticos, separé en esta filmina con 2 colores bien claros, 2 tipos, porque son 2 grupos muy marcados y diferentes. El primer grupo que quiero mencionar, por supuesto que son muchos más, pero les quiero mencionar los más habituales que tal vez ustedes puedan encontrarse: risperidona, olanzapina, aripiprazol, quetiapina. Estos primeros son grupos de antipsicóticos que se llaman atípicos, quiere decir que son de nueva generación, de última generación, porque tienen menor perfil de efectos adversos, no obstante por supuesto lo tienen. Pero comparado con el segundo grupo, que está en blanco, el haloperidol, la levomepromacina y la clorpromacina, que son los que se usaban con mucha asiduidad en otros momentos, en los 60, en los 70, son remedios que por supuesto se siguen utilizando porque tienen una acción que a veces es irreemplazable, pero no obstante esto tratamos de elegirlos del primer grupo. La idea de los antipsicóticos en este grupo de pacientes, por supuesto que no son pacientes esquizofrénicos, no son pacientes que deliran, no son pacientes que tienen alucinaciones, pero son pacientes que tienen mucho descontrol conductual en ocasiones, mucha impulsividad, conductas muy desorganizadas
y son remedios que habitualmente en bajas dosis pueden ayudar mucho a regular un poquito estas conductas, a organizar un poco estas conductas y que los pacientes puedan autorregularse. Un poco es lo que yo suelo transmitirle a los pacientes, no es que el remedio va a hacer que ellos se aplaquen, sino que va a hacer que ellos puedan con mayor facilidad autorregular estas conductas que habitualmente tienen que ver con la impulsividad, es decir, con el actuar sin pensar. Este es el primer grupo que hablamos. El segundo grupo a los que nos vamos a referir son los ansiolíticos. Ansiolíticos significa grupo de remedios que ayudan a disminuir la ansiedad. Por supuesto, volvemos a repetir lo que hablábamos recién con los antipsicóticos, no es que sean pacientes especialmente ansiosos, pero a veces al disminuir estos rasgos que a veces se combinan, porque a veces son cuadros comórbidos, quiere decir que van de la mano uno con otro, a veces necesitamos bajar el nivel de ansiedad de estos pacientes y ayudan, por supuesto, también a bajar este tipo de conductas más desorganizadas. El grupo de ansiolíticos más conocidos son las benzodiazepinas, no importa el nombre, pero se los menciono para que ustedes los reconozcan. El clonazepam, que es el famoso Rivotril, por supuesto vienen muchísimas otras marcas, pero el Rivotril es muy conocido, tiene un amplio consumo, lamentablemente muchas veces no controlado por especialistas. Mucha automedicación por parte de los adultos también, pero en niños también lo utilizamos, por supuesto, en las dosis adecuadas: clonazepam, alprazolam, diazepam, lorazepam. Todos estos grupos, este grupo de benzodiazepinas y estos que estoy mencionando, tienen una acción bastante rápida. Los pacientes perciben rápidamente la acción porque tienen, como decía, un inicio de acción muy rápido, con lo cual ellos pueden percibir rápidamente que la ansiedad les baja, el nivel de acelere les baja, si hubiera alguna cuestión también vinculada a los miedos. Rápidamente ellos sienten esto. Recordemos que este grupo de fármacos no solamente son ansiolíticos, sino también son hipnóticos, quiere decir que dan un poquito de sueño. Esto también hay que alertarlo a los pacientes para que no se asusten. O sea, en la misma medida que bajan la ansiedad, pueden dar un poquito de sueño, y esto hay que alertarlo, por lo menos yo lo hago con los padres, para que esto no genere digamos, inseguridades o dudas. Entonces ellos están atentos a esto y saben que tiene que ver con el mismo efecto ansiolítico o sedativo que tienen estos remedios. Bien, el tercer grupo que les mencionaba son los estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo yo les menciono algunos también: el valproato de sodio, la carbamazepina, la lamotrigina, el gabapentin. Son remedios que tienen una acción más larga en el tiempo, no es tan inmediata como los otros que mencionaba previamente. Tienen un beneficio, sobre todo los dos primeros, valproato y carbamazepina, que se pueden medir en sangre los pacientes, o sea que yo puedo pedir un examen de sangre y saber cuál es el nivel de estos remedios para estar en una ventana terapéutica y no dar ni dosis tóxicas ni dosis subterapéuticas, es decir, estar bien en la ventana terapéutica que ese pacientito necesita. Y al ser estabilizadores del ánimo, también lo que logran es justamente evitar variaciones muy extremas del ánimo, y también se utilizan específicamente como antiimpulsivos, con lo cual estamos dentro del rango de acción que también habíamos hablado previamente con los antipsicóticos. Estos remedios, por supuesto que, como les decía previamente, siempre se trata de elegir uno, esto que les mencionaba, la monoterapia, pero por supuesto que también se van combinando en el caso de que el cuadro sea muy importante, que el paciente tenga riesgo, que el paciente siga teniendo rasgos de impulsividad muy descontrolados, que tenga riesgo de dañar a otro o a dañarse a sí mismo, o tenga conductas más, como decía previamente, de riesgo, como escaparse de la casa, salir corriendo, cruzar la calle. Son situaciones que nosotros tenemos que evaluar, y obviamente si con un fármaco a dosis como corresponden los pacientes no
no han mejorado, por supuesto siempre estando en comunicación con los otros terapeutas, siempre también se considera la posibilidad de agregar algún otro remedio. Estos remedios, todos los que les acabo de mencionar, están tabulados en cuanto a miligramos, depende del peso del paciente, de qué manera dárselos. Por eso yo acá agregué una filmina donde un poco les muestro, por ejemplo, en un caso de excitación psicomotriz, que sería un caso extremo de un trastorno de conducta, cuáles son los fármacos que podemos utilizar y de qué manera. Por supuesto, no para que nadie lo aprenda ni lo sepa, pero sí para hacerles llegar que nosotros nos manejamos con estas tablas, que es una manera de tabular específicamente lo que esos pacientes necesitan según la edad, según el peso, según la maduración. Y finalmente los estimulantes, que lo dejé justamente para el final de los trastornos de conducta, porque como les decía previamente, son privativos del ADD, del déficit de atención con hiperactividad, donde los más comunes son el metilfenidato, los nombres comerciales es Ritalina y Rubifen, obviamente que hay otras marcas, pero son los que venían inicialmente en este país, los que podemos conseguir con estas marcas. Y años más tarde se sumó la atomoxetina. Estos remedios, recuerden que estos pacientes tienen dificultades en la atención, en la concentración, entonces lo que hacen justamente es disminuir o ayudar a que estos rasgos se vayan diluyendo. Estos remedios actúan en un área del cerebro que es el área más avanzada, más evolucionada del ser humano, que es el área prefrontal del cerebro, y lo que hace es mejorar la capacidad de organización, de planificación, de poder prever. Lo vemos mucho en la prolijidad, en sus producciones, en el colegio. Cuando el diagnóstico está bien hecho, realmente vemos que estos remedios ayudan muchísimo a que los chicos puedan, sobre todo lo que tiene que ver con lo académico, y también incluso en lo lúdico, es decir, pacientes que incluso en espacios de colonia o en espacios deportivos, por ejemplo, deportes de grupo, de equipo, donde hay que esperar el turno, donde, bueno, esto de pasar la pelota, ¿no? Estas cuestiones que son muy básicas también se ven afectadas en el ADD. Incluso en esos espacios, a veces los profes también nos cuentan que han visto cambios positivos en cuanto a cómo esos chicos pueden aprovechar esos espacios también grupales o, como decía, lúdicos o deportivos. El abordaje en psiquiatría siempre requiere trabajo en equipo, hago hincapié en esto, sé que lo mencioné, lo vuelvo a mencionar. Los controles farmacológicos son controles pautados previamente con los padres. En mi caso personal, todos mis pacientes tienen mi celular, por supuesto el acceso libre a preguntar, a consultar, porque hay dudas que por supuesto siempre van surgiendo y creo que es una especialidad muy sensible, donde hay muchos miedos, muchos prejuicios, y creo que los padres tienen que tener acceso a los profesionales y no esperar al próximo turno. Si yo doy un turno dentro de un mes y la duda surge en una semana, no pueden estar esos padres durante 3 semanas esperando evacuar determinadas dudas. Entonces creo que eso también es importante. Estar atentos, uno puede alertar sobre algún tipo de efecto adverso para que los pacientes o los papás puedan estar observando más detalladamente si es que nosotros les mencionamos algo, y si no se los hemos mencionado previamente, estar atentos a que esto no surja. Y entender que esto es un proceso dinámico, es decir, esto puede variar. Uno puede indicar un remedio en un momento, teniendo en cuenta la respuesta, si tiene una buena evolución, si no tuvo una buena evolución o se presentó un efecto adverso que para ese paciente es importante, por supuesto. Esto va cambiando. Yo esto también lo aclaro en las consultas con los papás. Esto no es que es un remedio que uno lo piensa y no hay lugar a ninguna modificación, sino todo lo contrario. No es una decisión unilateral, sino que siempre es un ida y vuelta. Bueno, muy bien. Todo lo que hablamos hasta acá es en relación a los trastornos de conducta. Lo general, en relación a los fármacos que hemos hablado y el trabajo en equipo, todo esto, por supuesto que es común a toda la psiquiatría. Eso queda a modo de introducción también.